Hola, ¿cómo le va? Bien, empiezo con el tema de los lineamientos y luego lo que quieran, ¿no? Sí. Sí. ¿Listo? Miren, hay que decir las cosas como son. Esos lineamientos tienen un objetivo, un propósito muy concreto. Esos lineamientos lo que buscan es silenciar a los periodistas y silenciar a la oposición en México. Lo que establecen con toda claridad es que la última palabra en México para definir si lo que salió en la televisión, en el radio, es verdad o no, lo va a tener ni más ni menos que una oficina que le reporta directamente a la presidenta, que encabeza el señor Pepe Merino, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y si ellos consideran que un medio de comunicación está publicando algo que según ellos no es verdad, pueden establecer multas, cada multa, por el 1% de los ingresos del medio de comunicación. Estamos hablando de decenas de millones de pesos que pueden imponer en multas. ¿Cuál es el objetivo? Que ningún periodista, que ningún opositor se atreva a decir las verdades incómodas del régimen. Ellos van a decir que no hay narcopolíticos en Morena. Y entonces cuando nosotros lo denunciemos, ellos van a exigir que el medio de comunicación no lo publique. Y por supuesto, la amenaza es multar al medio de comunicación si publica eso, que todos sabemos que es verdad, pero que claro, según el señor Pepe Merino, eso va a ser falso. Entonces, no nos confundamos. Este es un régimen autoritario que hoy controla el Ejecutivo, el Legislativo que obtuvo de manera espuria, el Poder Judicial a través de una elección fraudulenta, todos los órganos autónomos, incluyendo, y ese es el punto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es el órgano que ahora van a usar para censurar, para callar a los periodistas, para callar a los políticos de oposición. Nosotros rechazamos tajantemente la manera en la que hoy están redactados esos lineamientos, porque lo que buscan es callar a los periodistas, que no se digan las verdades incómodas del gobierno y concretamente callarnos a todos para que no podamos denunciar a los narcopolíticos de Morena. Pero dice desde el Poder Ejecutivo de Palacio Nacional que solamente son lineamientos administrativos, que solamente aplican ¿cómo se llama? A los concesionarios, que no censuran contenidos. Bueno, lo que hay que hacer es leer los lineamientos. Cuando dicen que es un lineamiento administrativo, lo único que están señalando es que no es una ley, es decir, no se vota en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es una facultad del Ejecutivo, a través de un decreto, emitir estos lineamientos. Pero si uno lee esos lineamientos, lo que va a encontrar es lo que yo les acabo de decir: multas hasta por el 1% a cualquier concesionario, piensen en una estación de radio chiquita, grande, con mucha audiencia o con poca audiencia, canales de televisión, en donde si lo que publican no es verdad, según ellos que lo que quieren es defender a las audiencias, no, lo que quieren es defender a Morena. Lo que no quieren es que los periodistas y los políticos podamos señalar actos de corrupción, abuso de poder, narcopolíticos de Morena, y en esos casos pueden imponer multas. ¿Cuál va a ser la consecuencia si se aprueban estos lineamientos? Uno, pues el silenciamiento de los periodistas y de la oposición, callarlos. Pero dos, la autocensura, que los propios medios de comunicación, como ha ocurrido en otras partes del mundo con regímenes autoritarios, pues se autocensuren, no quieran publicar cosas para evitar multas multimillonarias que podían quebrar al medio de comunicación. Nosotros rechazamos tajantemente los lineamientos en los términos que hoy están redactados. El gobernador, la presidenta, dice que no hay oposición en México, que ustedes no tienen proyecto y que solo se dedican a atacarla todos los días. No, claro que tenemos proyecto, y nuestro proyecto incluye sacar a los narcopolíticos de Morena del gobierno. Yo entiendo que eso les moleste, entiendo que eso les incomode, pero se van a tener que acostumbrar, porque mientras esos lineamientos no entren en vigor, nosotros vamos a seguir denunciando la narcopolítica, los narcopolíticos de Morena. ¿Si hay oposición entonces? Por supuesto que la hay, y entendemos que les moleste, y vamos a dar la batalla con todo en la elección de 2027, y yo tengo mucha confianza en que para 2030 vamos a sacar a Morena del poder. Ricardo, Mario Delgado violó la ley al afirmar que la presidenta es la que deposita los recursos de los programas sociales. Por supuesto que violó la ley, no hay ninguna duda. Es más, violó la Constitución. En la propia Constitución está establecido que no se puede hacer promoción personalizada. Decirle a la gente que el dinero se los manda a la presidenta de la República
viola la ley, pero además es mentira. Si el dinero lo pagan los ciudadanos de sus impuestos, como cualquier programa social, el origen del dinero es el dinero que los ciudadanos pagan a través de sus impuestos. Es una violación gravísima de la ley. Claro, en ese caso, ninguna autoridad va a intervenir. ¿Por qué? Pues porque el señor es de Morena. Esa es en la realidad en que nos encontramos. ¿Coordinador tiene justificación que el INE pida 15,000 millones de pesos más para el proceso del próximo año? Bueno, eso el INE lo tendría que justificar plenamente. Nosotros estamos convencidos de que no es conveniente ahorcar al INE, buscar que no tenga recursos, porque eso solamente beneficia a los que quieren hacer trampa en las elecciones. Pero por el otro lado estamos convencidos de que no debe haber despilfarro. En su momento, cuando se abra la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, el INE tendrá que acreditar y justificar por qué está solicitando esa cantidad, y en su momento será el grupo parlamentario del PAN, particularmente en la Cámara de Diputados, quien fije posición cuando estemos votando el presupuesto. Senador, la ausencia del senador Insunza, ¿qué va a hacer el PAN para poder pues exigir la presencia de alguien que sigue cobrando en la permanente? Bueno, este es un problema que va mucho más allá del pago de un sueldo. Aquí lo que hay es una acusación formal de un gran jurado en Estados Unidos, una orden de aprehensión girada por una jueza de Estados Unidos y una solicitud de extradición de narcopolíticos de Morena. Y en este caso, casualmente, el gobierno lo que alega es que no hay ninguna prueba. Lo que nosotros hemos exigido es que se cumpla el tratado que México tiene firmado con Estados Unidos. Y en ese tratado lo que se establece es que se debe de detener de manera provisional a los que son señalados, para que empiece a correr un plazo de 60 días, se reciban todas las pruebas y en su caso se extradite a las personas que están siendo señaladas. Miren, ¿de qué tamaño es el problema? Que los dos funcionarios más cercanos a Rubén Rocha Moya, es decir, el que era su secretario de Finanzas y el que era su secretario de Seguridad Pública, por voluntad propia, se fueron a Estados Unidos y se entregaron a las autoridades y están dando toda la información. Y ante eso el gobierno no sale con que no existen pruebas e insisten en defender a Rubén Rocha Moya. Pero cuando se trata de un político de oposición, ahí sí son buenos para inventar un caso, para distraer, en el caso de Baja California, de los escándalos de Marina del Pilar. Nosotros estamos convencidos. Ernesto Rufo es un preso político y su caso se lo inventaron justamente para distraer de los escándalos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a la que le quitaron la visa. Hemos escuchado toda clase de audios que la involucran en actos que son violatorios de la ley, pero en ese caso, otra vez, ¿qué hace Morena? Atacar a los opositores y defender a capa y espada a los funcionarios de Morena, aunque existan pruebas en su contra. Senador, ahí en ese mismo caso dice la presidenta que la oposición miente. ¿En qué caso? En el caso de Rocha Moya, y que es mentira y que ustedes son los que están mintiendo. A ver, ahí ¿qué podrían hacer ustedes en cuanto me refiero a su iniciativa, para que no mientan, para que sancionen, para que los medios digan la verdad? Con esta concluyo. El caso Rocha Moya no surgió de la nada. No es un caso que simplemente haya denunciado la oposición. Claro que la oposición tenía tiempo denunciándolo, pero un gran jurado en Estados Unidos revisó el asunto y autorizó la judicialización. Después una jueza federal revisó el asunto y giró una orden de aprehensión. Y fue entonces que el gobierno de Estados Unidos, por escrito, le pidió al gobierno mexicano que lo detuviera con fines de extraditarlo, es decir, de enviarlo a Estados Unidos. Existe un sustento y hay un tratado firmado entre México y Estados Unidos que dice con toda claridad que en estos casos lo que procede es detener a la persona, 60 días para recibir las pruebas y después extraditar a la persona cuando las pruebas sean contundentes. Pues México no quiso ni siquiera dar el paso 1. Desde el primer momento decidieron negar los hechos y defender a capa y espada a Rocha Moya. ¿Qué exigimos? Que se cumpla lo que dice el tratado que está firmado entre México y Estados Unidos, que se le detenga, que se reciban las pruebas y en su caso se le extradite. ¿Y en el caso de Insulza, senador? Lo mismo, porque es un mismo documento.
Senador, por otra parte, ¿cómo ve la alianza del PAN y PRI? Siempre sí lo van a hacer en algunos estados. ¿Han llegado a un acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado en ese sentido? En el caso del Partido Acción Nacional, esa es una decisión que toma la Comisión Permanente Nacional, que a su vez preside el dirigente nacional del partido, y cuando llegue el momento, pues será el presidente nacional del partido el que informe estas decisiones. Nosotros acá desde el legislativo seremos siempre muy respetuosos y muy solidarios de las decisiones que se tomen en la dirigencia nacional. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.